Buen día, mi nombre es Sergio Correa, estudiante del segundo año de Mercadeo de la Universidad Católica del Táchira, y hoy les vengo a hablar sobre los auxiliares del comerciante en Venezuela. Primero que todo, vamos a definir qué es un comerciante. Un comerciante son aquellas personas que tienen la capacidad para contratar y hacer del comercio su profesión habitual. Una vez explicado esto, vamos a hablar sobre que los auxiliares del comerciante pueden ser clasificados en dos grupos. Los que tienen una relación de dependencia, es decir, que poseen un vínculo laboral, y aquellos que ejercen en forma autónoma e independiente su actividad. Son aquellos que prestando frecuentemente sus servicios a varios comerciantes. Los auxiliares con relación de dependencia, primero que todo vamos a conseguir que todos tienen algo que ver con el comerciante, y lo cual lo identifican como principal o como patrono, que es un término que se ha consagrado por el derecho del trabajo. Por lo demás, ninguno de ellos es comerciante porque todos ejercen el comercio en nombre de un tercero, es decir, su principal, y no bajo su nombre propio. En este caso vamos a conseguir lo que es el famoso factor. El factor, según el Código de Comercio, lo define como el gerente de una empresa o establecimiento mercantil, que es aquel que administra por cuenta del dueño, o sea, es decir, un trabajador. Es el auxiliar del comerciante con las facultades más amplias de todo el grupo que vamos a conseguir acá. Podemos conseguir que en el artículo 95 del Código de Comercio nos dice que el factor debe ser constituido por un documento registrado, que se anotará en el registro de comercio y se fijará en la sala de las audiencias del tribunal. ¿Cuál es la naturaleza jurídica y facultades del factor? Su naturaleza jurídico-comercial se identifica por ser un sector de la doctrina como una relación de mandato. Este factor ejerce la representación principal en el sentido de que procede en nombre de este. Es decir, que su naturaleza viene siendo dada por su patrono. En este mismo factor vamos a conseguir que el artículo 96 del Código de Comercio nos habla sobre el contrato y las operaciones a ejercer por parte de los factores, y en los documentos que éste firma que obran a su poder. El artículo 97 nos dice que si los factores omitieron la expresión de que obran por poder, quedan personalmente obligados a cumplir los contratos que acordaron, pero se entenderá que han hecho por cuenta de sus principales en los siguientes casos: cuando el contrato corresponda al giro ordinario del establecimiento que administran; si hubieran contratado por orden del principal, aunque la operación no está comprendida en el giro ordinario del establecimiento. Otra es que si el principal hubiera ratificado expresa o tácitamente el contrato, aunque se haya celebrado sin su orden. Si el resultado de la negociación se hubiera invertido en provecho del principal. En todos los casos, los terceros que contrate con el factor pueden dirigir sus acciones contra este o contra el principal, pero nunca contra ambos. Y por último, no puede haber confusión entre esa representación general y el mandato concebido, en términos generales, que no comprende más que los actos de administración. Esto se encuentra en el artículo 168 del Código de Comercio. También podemos conseguir que para que el factor pueda transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto que exceda de la administración ordinaria, el mandato debe ser expreso. Es decir, el factor tiene facultades limitadas, con excepciones eventuales que estén expresas en el poder y en el ámbito de su gestión de lo que acordaron para manejar la empresa. Por aquí conseguimos también, se nombra también la constitución del factor, que este debe ser constituido por documento registrado en el que se anotará en el registro de comercio bajo el artículo 19. Dice que los documentos deben anotarse en el registro de comercio en el artículo 17, y que estos poderes que los comerciantes otorgan a sus factores se encuentran en el artículo 25 del Código de Comercio, y son los documentos expresados primero, segundo, tercero, séptimo, noveno, décimo, decimoprimero, decimosegundo y decimotercero del artículo 19 del Código de Comercio. Nos dice que no producen efectos sino después de ser registrados y fijados. Una vez conocida
la constitución del factor, también vamos a conseguir sus capacidades. Nos indica que la persona debe tener capacidad. Esto se encuentra en el artículo 1172 del Código Civil. Y nos dice que no se requiere que el representante tenga capacidad para obligarse, basta que él sea capaz de representar a otro conforme a la ley. Y que el acto no esté prohibido al representado. Si la voluntad del representante está viciada, el acto se anula, es anulable, siempre que el representante no haya hecho sino expresar la voluntad de quien lo representa. Acá conseguimos la prohibición de comercio. El factor no puede competir con su principal, o sea, con quien lo representa. O sea, no puede abogar o trabajar por su cuenta. Tampoco puede el factor tomar interés en nombre propio o ajeno. Esto lo encontramos expreso lo encontramos en el artículo 98 del Código de Comercio. Y en un caso de que haya una contravención o una disputa, se aplicarán al principal las utilidades que produzcan las negociaciones, quedando las pérdidas por cuenta de aquellos. Vamos a conseguir también en otra parte la actuación procesal del factor, es decir, las extensiones de los poderes amplias y eventuales, así como también sus limitaciones. Conseguimos que en el artículo 137 del Código de Comercio nos dice que las personas que no tengan libre ejercicio de sus derechos deberán ser representadas o asistidas en juicio, según las leyes que se regulen en su estado o capacidad. El artículo 115 del Código de Comercio nos dice que están obligados a absolver posiciones en los juicios mercantiles. Es decir, que su mandato no les dé facultades para ello, los factores, los representantes legítimos de la compañía, sobre hechos que tengan conocimiento personal. Por último, la representación del artículo 99 del Código de Comercio nos dicen que los dependientes no obligan a sus principales en los contratos que celebren, a menos que estos le hayan conferido expresamente la facultad de ejecutar en su nombre determinadas operaciones de su giro. Es decir, que si el dependiente recibe la capacidad de abogar y de hablar bajo su jefe o quien lo representa, tiene que ser explícito o tácito en un documento. Conseguimos la revocación del factor cuando es la relación entre el principal y el factor y puede ser concluida por cualquiera de las partes. Pero la revocación de los poderes del factor no puede ser opuesta a los terceros de buena fe por operaciones realizadas con posterioridad a la revocación. Además, esto debió haberse hecho público por los periódicos o circulares, según lo expresa el artículo 106 del Código de Comercio. ¿Cuál es la importancia principal de este factor? Está en determinar la naturaleza jurídica de la situación. Por otra parte, también conseguimos al agente. El agente es un intermediario profesional, generalmente independiente. Eso es lo común. En esta parte conseguimos que el artículo 100 nos expresa o nos dice que la autorización para firmar la correspondencia, girar, aceptar o endosar letras de cambio o libramientos se suscribe a las obligaciones en las que sea dependiente del dependiente viajero. Deben otorgarse por escritura pública que se anotará y fijará según lo que estipula en el artículo 95. También conseguimos el comisionista. El comisionista es aquel que ejerce actos de comercio en su propio nombre por cuenta de un comitente, es decir, por otra persona. El comitente no tiene acción contra la persona con quien ha tratado el comisionista y recíprocamente. Esta no la tienen contra el comitente. El comisionista podemos conseguir lo que acabo de explicar en el artículo 376 y 378 del Código de Comercio. Ya conociendo qué es un comisionista, vamos a definir qué es una comisión. Y la comisión es el acuerdo en virtud del cual una persona denominada contrata en el nombre de su comitente, pero queda obligada y directa y personalmente hacia aquel, como si el negocio fuera suyo propio, como si fuera de él. Conseguimos que en el artículo 380 nos dice que el comisionista puede aceptar o no el cargo que se le ofrece o que se le hace, pero si se rehúsa, queda obligado bajo responsabilidad de daños y prejuicios.
En el artículo 382 conseguimos que si acepta, expresa o tácitamente la comisión, el comisionista debe ejecutarla y no concluirla. Y si no lo hace, sin causa legal, responderá al comitente de los daños y perjuicios que le sobrevengan, que le acontecen. Por último, el artículo 388 se prohíbe que los comisionistas representen en un mismo negocio intereses opuestos, sin consentimiento expreso de los interesados. Es decir, no puede realizar acciones sin nombrar a su comitente, sin que su comitente esté al tanto de la situación. Por último, vamos a conseguir lo que vendrían siendo los dependientes. Y los dependientes son empleados subalternos que el comerciante tiene a su lado para que le auxilien en operaciones. Es decir, que obran bajo su dirección. Todo esto bajo el artículo 94 del Código de Comercio. El artículo 100 nos habla sobre los contratos, los que celebra el dependiente con las personas a quienes su principal le haya dado a conocer como autorizado para ejecutar algunas operaciones de tráfico y su obligación al principal. El artículo 101 nos menciona que los dependientes encargados de vender por menor se reputan autorizados por cobrar el producto de las ventas que hicieron, pero deberán expedir a nombre de sus principales los recibos que otorguen o que generen. Los dependientes tendrán igual facultad cuando sean dependientes que venden por mayor, siempre que las ventas se hagan al contado y que el pago se verifique en el mismo almacén al que le trabajan o en el que sirven. El artículo 102 del Código de Comercio dice que los asientos de los dependientes encargados de la contabilidad se hacen en los libros de sus principales. Tienen el mismo valor que son hechos por estos. El artículo 103 nos indica cuando los contratos entre los principales y los dependientes tienen un tiempo determinado, son rescindibles antes de la expiración del término en los casos siguientes: cuando haya un fraude, una ejecución de alguna de las operaciones prohibidas al factor o dependiente, cuando hayan injurias o actos de juicio tribunal que comercio que comprometan la seguridad principal, el maltrato por parte del principal, la falta de pago del salario en 2 meses consecutivos y la inhabilitación absoluta de los dependientes para el servicio acordado. Por último, seguimos con el artículo 104, que nos dice que no habiendo determinado tiempo en el contrato, cualquiera de las dos partes puede darlo como cumplido, avisando a la otra con un mes de anticipación. Y lo importante es que el principal podrá despedir al dependiente antes de vencer el mes, pero tiene que pagarle su sueldo correspondiente o acordado que se fijó para esa mensualidad. El artículo 105 nos dice que los factores dependientes tienen derecho a un salario estipulado, aun cuando nos prestan sus servicios en 2 meses continuos, si fuese por accidente inculpable. Y por último, a la indemnización de las pérdidas y gastos extraordinarios del servicio que prestaron. El artículo 106 nos habla que el principal no puede oponerse a los terceros de buena fe la revocación de los poderes del factor o dependiente por operaciones ejecutadas después de la revocación. Por último, conseguimos acá que un auxiliar del comerciante en Venezuela era el famoso llamado dependiente viajero. El viajero es una expresión que se utilizaba con anterioridad y fue un personaje muy útil cuando las comunicaciones eran difíciles. Es decir, este era un auxiliar de la gente y lo que ellos conllevaban era más que todo una relación laboral. Bueno, muchas gracias. Este fue mi análisis, mi aporte al tema de los auxiliares del comerciante en Venezuela. Y bueno, muchas gracias.